En el planeta Azakis, un ornitoide macho vuela hacia su compañera a 25 metros sobre segundo mientras emite un aullido a una frecuencia de 1200 Hz. Si la hembra que se encuentra sin moverse oye un tono de 1240 Hz, ¿cuál es la rapidez del sonido en la atmósfera de Azakis? En primer lugar vamos a anotar estos datos. El ornitoide, que sería el emisor en este caso, vuela a 25 metros sobre segundo, ¿no? Entonces vamos a anotar eso. La velocidad del emisor es de 25 metros sobre segundo y la frecuencia a la que emite el emisor es de 1200 Hz. La hembra que se encuentra sin moverse, entonces podemos decir que la velocidad del receptor es 0 metros sobre segundo y la frecuencia que llega al receptor es de 1240 metros sobre segundo, 1240 Hz, perdón. Y me pregunta el ejercicio, ¿cuál es la velocidad del sonido en este planeta? La fórmula que usaremos es la siguiente, es la fórmula para el efecto Doppler, que dice que la fórmula del receptor es igual a la frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor multiplicado por un factor que es la velocidad del sonido menos la velocidad del receptor dividido entre la velocidad del sonido más la velocidad del emisor. Bueno, también se puede usar los signos contrarios con más, con menos. Estos signos, aquí esto es importante, depende. Siempre van a ser contrarios. Es decir, si el de arriba es positivo, el de abajo es negativo. Y si el de arriba es negativo, el de abajo va a ser positivo. ¿Cuándo vamos a usar la combinación positivo con negativo? Esa combinación la vamos a usar cuando se acercan. En ese caso, la frecuencia que le llega al receptor va a ser mayor a la frecuencia que le llega, la frecuencia que está emitiendo el emisor, en este caso, ¿no? Entonces, cuando se acercan, se usa el signo positivo arriba. Y cuando se alejan, se usa el signo negativo, porque cuando se aleja la frecuencia va a ser menor. ¿Ya? Entonces voy a escribir la fórmula. La frecuencia del receptor es igual a la frecuencia del emisor por el factor, ¿no?, que se forma con la velocidad del sonido. Acuérdense que la velocidad, en este caso la velocidad del receptor es una velocidad de 0. Como se están acercando, voy a usar un signo positivo arriba y un signo negativo abajo, donde dice, y abajo velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. Recuerden que ese 0 lo podemos anular directamente. Ahora, el factor que está dividiendo, que dice velocidad del sonido menos velocidad del emisor, puede pasar a multiplicar. Y nos va a quedar la frecuencia del emisor es igual a la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido. Ahora, podemos multiplicar distributivamente, nos va a quedar la frecuencia del receptor multiplicado por la velocidad del sonido menos la frecuencia del receptor por la velocidad del emisor. Es igual a la frecuencia del emisor multiplicado por la velocidad del sonido. Como mi incógnita es la velocidad del sonido, vamos a despejar de tal forma que no todos los factores que tengan velocidad del sonido quedan a un lado y los que no vayan al otro. Entonces me va a quedar la frecuencia del receptor por la velocidad del sonido menos la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido es igual a la velocidad del emisor por la frecuencia del receptor. Y si factorizamos la velocidad del sonido, nos queda frecuencia del receptor menos la frecuencia del emisor. Y todo esto es igual a la velocidad del emisor por la frecuencia del receptor. Entonces, si continuamos, la velocidad del sonido es igual a la velocidad del emisor por la frecuencia del receptor dividido entre la diferencia entre la frecuencia del receptor menos la frecuencia del emisor.
Y si reemplazamos los datos, aquí sería 25 por 1240 Hz dividido entre la diferencia de las frecuencias, que sería 1240 Hz menos 1200 Hz. Solo estamos desplazando los datos. Y si eso lo hacemos con la calculadora, nos queda 775 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta. La velocidad del sonido en este planeta es de 775 metros sobre segundo. Eso sería todo.